Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. El Señor los bendiga y las bendiga. Estamos ya listos para compartir las lecturas del domingo 21 del tiempo ordinario. Y es precisamente para este 22 de agosto. Así que sin más, vamos a compartir la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos ilumine y que envíe su Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder penetrar en esta escritura, pero principalmente para sacar lo que es provecho para nosotros en estos tiempos, en este momento, para nosotros y nuestra familia. Que así sea, en el nombre precioso del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Josué en el capítulo 24. Y dice la escritura: Josué reunió a las tribus de Israel en Siquem, convocó a los ancianos de Israel, a los jefes de familia, a los jueces y escribas, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo y dice así: así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron antiguamente sus padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Si ahora no están ustedes dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién servir: a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, porque yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor es quien nos sacó a nosotros de Egipto, quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos que atravesamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Fíjese que nos encontramos ante lo que los escrituristas, los conocedores, describen como el nacimiento de Israel, el momento de decisión, el momento entre el que hacen ya un pacto ellos como pueblo y Dios, y Yahvé, nuestro Padre Dios, convoca a las 12 tribus, 12 figuras representadas ahí por el pueblo, 12 figuras que Josué les da la escogencia entre adoración y servicio o abandonar al Señor. Y el pueblo, pero previamente les dice Josué: elijan ustedes, es decir, no es una imposición, no es una obligación, sino es un momento de decisión. Elijan ustedes. Y se pone él de primero: porque yo y mi familia serviremos al Señor. Y los 12, obviamente, los 11 restantes dicen: no, nosotros seguiremos al Señor. Nosotros también hacemos el pacto, decidimos en este momento, aceptamos y reconocemos la grandeza de Dios, cómo Él nos libró de todos los peligros, cómo Él nos condujo desde la tierra de esclavitud, cómo Él nos llevó a la tierra de promisión, a la tierra prometida. Por lo tanto, nosotros serviremos, adoraremos y seguiremos al Señor. Qué linda decisión, mi querido hermano. Es una decisión que nosotros también tenemos que tomar, yo diría que día a día. Yo diría que en tantos momentos de tentación, en tantos momentos de caminar en el desierto, como veíamos anteriormente el pueblo de Israel, este también es un caminar en un desierto. Este también es un caminar en un valle de tentaciones, en un valle de lágrimas, reza el salve. ¿Por qué? Porque estamos caminando contra corriente. Nosotros no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, dijo el Señor. Entonces nosotros también tenemos que tener esa decisión firme. Todos los días serviremos al Señor, caminaremos ante el Señor.
y cuando se nuble nuestro camino, cuando nuestro camino se ponga cuesta arriba, tenemos la certeza de que Él camina con nosotros, como caminó con su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de su pueblo. Nosotros aceptamos su pacto también. Nosotros también tenemos la escogencia de adoración y servicio al Señor. Qué belleza, mi querido hermano y hermana, que lo vivamos de verdad, de corazón. Y si no lo estamos sintiendo, si no lo estamos viviendo, si estamos pasando por tiempos difíciles, por desiertos demasiado áridos, recordemos que Él es nuestro Dios, el que todo lo puede, el que nos puede librar de cualquier peligro, el que nos puede librar, sacarnos de ese desierto y llevarnos a un oasis, a un lugar de paz, de tranquilidad, porque vamos en camino a la tierra prometida. Y en la segunda lectura, en la carta de los Efesios, continuamos estudiando lo que San Pablo nos enseña. En el capítulo 5 hay una exhortación bien especial que tenemos que ponerle mucha atención a lo que dice. Dice la Escritura: sométanse los unos a los otros en atención a Cristo. Sométanse unos a los otros en atención a Cristo. Las mujeres deben respetar a los maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a los maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para limpiarla con el baño del agua y la palabra y consagrarla, para presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e irreprochable. Así tienen los maridos que amar a sus mujeres como a su cuerpo. Quien ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, más bien lo alimenta y cuida. Así hace Cristo por la iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese símbolo es magnífico, yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, primero, hermano, no se emocione, y hermana, no se sienta reprendida o ofendida. Al contrario, San Pablo empieza esta exhortación diciendo: sométanse, sujétense unos a otros en atención a Jesucristo, en atención al amor que Cristo tuvo y tiene por su iglesia. Y pone en comparación a la mujer y el marido, la unión conyugal como símbolo, como símbolo de la iglesia del Señor. Esto es una cosa bien importante, es una cosa, no son, quiero aclarar esto, porque estos no son consejos matrimoniales. San Pablo no está diciendo aquí absolutamente nada. San Pablo está hablando, esposos a esposas, sujétense. Esposas, esposos a esposas, también sujétense. Y ámense unos a otros, como el Señor amó a la iglesia. Fíjese que habla de la mujer que respete al marido, que no es la cabeza, es decir, no es cabeza de la mujer, sino que es cabeza del hogar. Representa, así como Jesús es Cristo, es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la casa, del hogar. 3 veces le exige al hombre amar a la mujer, amar a la esposa, respetar a la esposa, cuidarla como cuida a su cuerpo, cuidar a su esposa. Es decir, no es una reprensión ni un regaño a la esposa, ni una orden a la esposa, sino que es una orden al hogar, a la familia, que debe ser una iglesia doméstica, así como Cristo amó a la iglesia y ama a la iglesia. Para que Cristo ame nuestro hogar, nosotros debemos de ser modelo de iglesia doméstica. Marido enseñando con el ejemplo, con el servicio, con la atención, con el amor, con la caridad.
el amor hacia la esposa y a los hijos. Y la esposa, por lo tanto, también uno al otro, para que seamos una sola carne. Y esta es palabra de Dios. Bueno, sigue también, es bonito el lenguaje que habla, el símbolo de marido y esposa, de amor indisoluble, como Cristo con la iglesia. Como Cristo Jesús, el Señor, a la iglesia ama. De esa mismísima manera tenemos que mantener nuestro hogar. Una iglesia doméstica en llamas del Espíritu Santo, con fervor, con servicio, con alegría, con gozo, sujetándonos, sometiéndonos unos al otro. Palabra de Dios. Y en el Evangelio, en el capítulo 6, continuamos y ahora terminamos el estudio del discurso eucarístico. Caemos ahora al versículo 60 del capítulo 6. Dice, muchos de los discípulos que lo oyeron, hablaba de su cuerpo y de su sangre, hablaba de comer en la versión, en la lectura anterior del domingo 20, que se sustituyó por la fiesta litúrgica de la Asunción de María Santísima, pero hablaba de comer su carne, de beber su sangre. Entonces dice, muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban, este discurso es bien duro, ¿quién lo puede soportar? Entonces Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo Jesús sabía quiénes no creían y quiénes lo iban a traicionar. Y añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que dijo Jesús a los 12, ¿también ustedes me quieren abandonar? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Palabra de Dios. Este trecho, este pedazo de escritura, última parte del discurso eucarístico se le conoce también como el fracaso de Jesús, porque los discípulos, no los apóstoles, tenía muchos seguidores el Señor. Acuérdese que le dio de comer a 5,000 hombres, andaban detrás de él. Todos los discípulos que eran supuestos seguidores del Señor lo abandonaron en este momento, y lo abandonan después de no creer que Él es el pan de vida, que que la salvación está en comer su pan, no tanto creer solo en Él y decir yo creo en el Señor Jesús, sino que el que coma y beba mi sangre, ese tiene vida eterna. Y la salvación viene por el comer el pan y beber la sangre del Señor Jesús. ¿A quiénes? A quienes el Padre los hace venir al Señor Jesús. Qué importante es esto. Importante. Y dice él que esto solo puede ser conocido por la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu es vida. El Espíritu es el que da vida. La carne es corruptible, dice. Si no da su... Pero entonces, ¿qué carne es la que nos va a dar si la carne es corruptible? La carne de su cuerpo glorioso. Por eso la Eucaristía se instituye en la última cena, porque después de su muerte y resurrección, ya el pan que comemos, el pan eucarístico, es carne y sangre espiritual del Señor. Y eso solo lo puede revelar el Espíritu Santo, a quien Él se lo pide, a quien le habla al Padre, le dice, Padre, concédeme ir al Señor, a tu Hijo Jesús, concédeme reconocerlo como Señor y Mesías, porque no hay otro camino. Pedro lo entendió y los 12. En esa respuesta de Pedro y los 12 hay un paralelismo con la respuesta a Josué de los 12. En aquel tiempo los 12 representaban al pueblo de Israel. En esta respuesta de San Pedro, los 12 representan a la iglesia apostólica a la cual pertenecemos tú y yo. Mi querido hermano,
hay que reconocer al Señor. ¿A quién iremos? Solo Él es el Mesías, Él es el consagrado de Dios, Él es el santo de Dios, decía un endemoniado que sí lo reconoció en Marcos 1:24. Y entonces dice, si Él es el santo, si Él es el camino, si Él es la verdad y la vida, si comemos su cuerpo y su carne espiritual en el pan eucarístico, querido hermano y hermana, ¿qué estamos esperando para prepararnos, para pedirle al Padre que nos lleve a su Hijo Jesús, para comer y beber su sangre verdaderamente, para tener vida eterna? Mi querido hermano y hermana, que el Señor lo guarde y la bendiga, que el Señor le llene con su Espíritu Santo, que el Señor le muestre, que Dios Padre le conceda llevarla y llevarlo en hogar y en familia a los pies de Cristo Jesús para reconocerlo como Señor y Mesías, y que el Señor le dé todo lo que usted esté más anhelando y necesitando. Se lo pedimos al Señor en el nombre de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.